Así que bueno, vamos a avanzar hoy con los últimos contenidos de la unidad uno, que la unidad uno lo que tiene es ofrecernos un panorama amplio de lo que es la comunicación, de las distintas miradas, qué es lo que deberían ustedes por ahí focalizar más a la hora de pensar en la comunicación o en la unidad uno. Esta idea de que hay distintas perspectivas, ¿sí? De explicación de cómo funciona la comunicación, que hay una que es la teoría matemática, que es a la que más estamos acostumbrados. Yo creo que también tiene que ver un poco con la formación o con el mundo al que nosotros pertenecemos, que viene, se conformó en el marco de la modernidad, donde la idea de una razón controladora, matemática, calculable, una mirada positivista, ¿sí? Una mirada que viene de las ciencias naturales, de las ciencias duras, donde todo se puede calcular, durante la que todo se puede medir, en ese contexto es más fácil aceptar e interpretar y aplicar las ideas del positivismo, ¿no? A ver qué dicen acá, profe, le escribo presente. Bueno, ahora les cuento cómo es el tema. Hola chicos, con el tema de la asistencia, lo que hace Zoom es ofrecernos un registro de cuando ingresan. Por eso les pedía hace un ratito les dejé ahí en el mensaje, que por favor me ingresen con apellido y nombre. Entonces cuando yo después termino la clase, descargo el listado y ya está, y no perdemos tiempo mencionando a todos, y registrando a todos, ¿sí? Con que ustedes ingresen a mí, ya me queda el dato de que estuvieron en la clase. Bueno, volviendo al tema de la comunicación tiene y ha tenido en sus inicios, como todas las ciencias sociales, una vinculación con una mirada matemática, positiva. Yo creo que en un punto hasta es mucho más relajado, nos deja tranquilos el hecho de saber que si yo envío un mensaje, el otro lo va a interpretar sin ningún tipo de inconveniente, y lo va a interpretar y me ahorra a mí conflictos, y en todo caso, si no lo interpretas, problema del otro, tiene un problema el otro, o le echo la culpa al canal, al código, pero es mucho más relajado pensarlo desde lo matemático, y es mucho más sencillo también poder explicarlo dentro del contexto escolar, especialmente cuando, y hablo porque la mirada escolar preponderante en el, este, la mirada preponderante que se tiene en la escuela primaria y en la escuela secundaria, generalmente es la de Jacobson. Y bueno, por las edades es mucho más fácil explicar estas miradas más directas. Pero lo cierto es que cuando nos empezamos a meter en las miradas de la comunicación humana, cuando nos involucramos un poquito con Palo Alto, y acá hemos dejado teorías interesantes, muy interesantes de interpretación de la comunicación, como es por ejemplo la teoría de Frankfurt, ¿sí? En la cual lo que va a suceder, ¿sí? Lo que va a aparecer es que se encuentra la profundización del ser humano. Empezamos a chocar con los aspectos psicológicos, con los aspectos biológicos también, que a veces nos ven la panza y no queremos escuchar a nadie, ¿sí? O venimos con migraña, pasamos toda la noche con migraña, y alguien viene y nos dice, ¡hola! Y nosotros sentimos que es un acto de agresión, ¿sí? Y desbordamos de buena onda a la otra persona, pero nosotros sentimos que nos está atacando. Bueno, las cuestiones gnoseológicas, cuánto sabemos, cuánto no sabemos, ¿desde dónde sabemos? ¿Desde dónde interpretamos? Esto que decías vos recién, ¿no? Hay gente que cree, gente que no cree, que los medios mienten, que los medios no mienten, que responden a intereses, que no responden a intereses. Bueno, todas esas variables están funcionando en la comunicación de manera permanente, y entonces, para poder interpretar o poder tener en el horizonte, ¿sí? La idea de que la comunicación humana tiene toda esa densidad, y necesitamos
cierto tiempo de maduración. ¿Sí? Imagínense que a los 18 años o 19 todavía representa cierta complejidad interpretar la densidad humana, cuando tenemos 15, 16 o 12 años es todavía mucho más complejo. Pero bueno, de la unidad uno entonces es importante poder tener claro que hay distintas formas de arribar a la comunicación, que la comunicación matemática sí es un modelo que existió, que es un modelo que existe y que se sigue aplicando a sistemas como el que estamos usando nosotros, que es la computadora, pero si nos vamos a situar a hablar de la comunicación en el marco de las organizaciones, ¿sí? Entonces la cuestión es mucho más densa y el marco deseable para interpretar esa relación y esa construcción que es la comunicación tiene que ser este ámbito de la complejidad, de la densidad, ¿sí? Bueno, lo que es un ser humano. Sin ir más lejos, trabajando en un proyecto de una construcción de identidad comunicacional, hablaba con el cliente hace un par de días atrás y le digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que querés hacer? ¿Cómo te querés referir vos a tu cliente potencial? ¿Cómo lo querés saludar? ¿Lo querés saludar todas y todos? ¿Los querés saludar todos? ¿O los querés saludar todes? Se quedó. ¿Por qué? Y porque depende de a quién le hables y cómo te refieras, va a ser, este, está bien, Romina, no te preocupes. Este, em, depende de cómo vos te refieras o cómo lo saludes, va a ser el que te va a responder y va a ser el que te va a retractar y el que va a ser el que te va a aceptar o no, digamos. O sea, definí quién le querés mostrar vos, quién querés que el otro vea que sos y a qué clientes querés atraer, ¿no? Bueno, todavía está pensando desde dónde quiere saludar o enviar un mensaje a su entorno. Fíjense que hoy implica, son palabras, ¿sí? Son conjuntos de fonemas, pero tienen un marco ideológico tan fuerte hoy en nuestro contexto sociohistórico que no se lo hubiese planteado yo hace 15 años si me hubiese contratado. Si me hubiese contratado hace 15 años, eh, y probablemente le hubiese preguntado, ¿el todos o el todas y todos? Porque era otro contexto. ¿Sí? Entonces, en las organizaciones también se plantea esto. Se plantea esto. Otro de los elementos que vamos, o que deberían ustedes poder determinar, yo ahora estaba respondiendo a algunas intervenciones en los foros, es la idea de las barreras noxiológicas que vamos a desarrollar hoy, el tema de las funciones comunicativas, los axiomas, que también vamos a desarrollar hoy, ¿sí? Y la importancia de que la comunicación no se reduce a la palabra, a la oralidad, a la verbalidad, sino que tiene mucho, mucho de carga en lo gestual, las entonaciones. Insisto, la comunicación humana es densa, es profunda, es compleja y nos pone en permanente jaque para desarrollar las respuestas o desarrollar los canales o los mensajes desde los cuales nos queremos comunicar. Y siempre nos pone en una situación, yo digo, un tanto incómoda, el saber que hay un pequeño porcentaje de personas que no van a recibir lo que nosotros digamos, o no van a interpretar lo que nosotros digamos de la manera que nosotros queremos, entonces siempre tenemos que estar trabajando la comunicación. A diferencia de otras ciencias o a diferencia de otros recursos que tiene la organización, la comunicación es tan compleja y dinámica que requiere que uno siempre esté al pie del cañón, y por eso el otro día con ustedes creo que fue, bueno, justo el sábado también tuve clase con el otro grupo, hablamos de la necesidad de revisar que el mensaje haya llegado a quien le tenía que llegar, que él haya interpretado como lo haya tenido que interpretar, como lo debía interpretar, y por sobre todas las cosas, que no nos ofendamos, no nos enojemos o generemos prejuicios o hipótesis previas a chequear que ese mensaje llegó.
¿Por qué? Porque nosotros no somos robots y estamos cargados de prejuicios, ¿sí? De juicios anticipados que tienen que ver con nuestra historia, con la relación que tenemos con esas personas, con la experiencia en otras organizaciones. Esa persona nos hace acordar a Juanito, que Juanito trabajaba conmigo en la otra empresa, y la otra empresa Juanito era un desastre. Y esta persona tiene las mismas características, saluda igual, habla igual, tiene el mismo ritmo, entonces es un desastre. Y en realidad esta persona tendrá muchas características, pero no Juanito. Entonces yo tengo que chequear, o sea, tengo que estar también, si me sitúo en el lugar de la comunicación, en permanente alerta, ¿sí? Para que esos prejuicios o esos juicios anticipados que están dando vuelta acá en el inconsciente, miren, el inconsciente me lo hizo acá atrás, este, que no esté operando sobre nosotros. Eso es lo que nos exige a nosotros como comunicadores y en el caso de ustedes como responsables de recursos humanos. ¿Por qué? En el caso del recurso humano es crucial lo que ustedes crean que es la otra persona. Porque son ustedes los que habilitan o no los permisos, porque son ustedes los que elaboran o no los informes, porque son ustedes los que intervienen si sucede algún conflicto, ¿sí? Entonces, hay que estar muy atento a las cuestiones de prejuicios. Eso en el nivel personal. Y después hay que estar muy atento a cuáles son las presiones reales, externas, que pueden venir desde lo personal de un externo, desde un jefe, que por ahí nos exige que actuemos a nivel de recursos humanos de una manera que es poco ética, o de algunas normativas que tenemos que hacer cumplirlas. Bueno, no es sencillo la tarea, es simple. Avancemos con lo que nos quedaba pendiente a Profe, nosotros. A yo ver, estuve viendo el manual, ¿viste? Y en varias oportunidades habla en sí de lo que es la comunicación y la verdad, ¿hay algún concepto, digamos, exacto de cómo es la comunicación? Porque si nos ponemos a pensar en cuánto autores piensan lo que es, yo quiero saber cuál es para usted la comunicación para tener realmente una definición concreta, digamos. Porque vi varias y diferentes opiniones, pero quiero saber la que usted es válida. bueno, si yo te tengo que decir cuál de las comunicaciones, cuál de las definiciones para mí es la válida, no se encuentra dentro del cuadernillo. Pero sí existe una mirada con la cual yo acuerdo, que es Ujú. la mirada que tiene la escuela de Palo Alto, ¿sí? Y la que tiene Humberto Eco, que tiene que ver con la construcción Los de, códigos. de la significación, sí. Esa es la que más se acerca a la perspectiva personal. De todos modos, yo insisto que no existe una única comunicación, no existe una única forma de definir qué es la comunicación, por eso ustedes tienen ese marco amplio, y también queda en ustedes la decisión de a cuál ustedes adscriben. Para mí era una interrelación de ideas con un emisor y un receptor, donde tiene que haber un canal, donde tiene que haber un código, donde tiene que haber una retroalimentación. Para mí ese es el proceso de la comunicación. Ahora, si usted me pregunta qué es la comunicación, y yo le digo, para mí es una interrelación de personas, donde hay una interrelación de palabras, de opiniones, donde se pueden modificar esos conocimientos que uno adquiere, pero estaba confundida porque si me voy a Winky, bueno, o Winky, no sé cómo se llama ese Sí, autor, Vicky. me habla de una cosa, me voy a Palo Alto, me dice otra cosa, y estoy como confundida en ese sentido, ¿viste? Entonces, por eso quería Eh, hacer la pregunta. la comunicación es justamente la construcción que surge de una interrelación entre dos sujetos Ujú. que se relacionan no solamente desde lo verbal, No, ¿sí? Que sino se relacionan desde lo situacional, desde lo o de lo histórico, técnico, ¿sí? de lo- Porque o de- hay una definición o un concepto que no está dentro de las definiciones propuestas en el cuadernillo. Ese cuadernillo yo lo heredé, tal vez en algún momento le dé alguna vueltita de rosca, pero bueno, todavía no se cumplen los tiempos académicos para modificarlo.
Pero lo cierto es que ninguno de nosotros llegamos solos como tabla rasa, como emisor o receptor, es lo que yo les decía recién, llegamos cargados de una historia, llegamos cargados de un capital cultural, yo vengo de la comunicación, y por eso hago estas preguntas, como les decía recién, lo del cliente. Si no viniera de la comunicación, no le hubiese preguntado a mi cliente cómo quiere saludar a sus potenciales clientes, ¿sí? Porque sé que las palabras están cargadas de un sentido que exceden lo que su escritura o el diccionario nos dice. Entonces, llegamos todos desde un lugar de sujetos sociohistóricos, Ujú, en un contexto particular, y la ujú. comunicación es el resultado de esa interrelación entre esos sujetos sociohistóricos en un contexto específico. Lo Siendo que hoy natural nosotros, o artificial. ¿cómo? Siendo natural o artificial, ¿no? Cuando estamos hablando de comunicación, yo me estoy refiriendo a comunicación humana, cuando Humana, hablo de sujetos sociohistóricos. natural. Cuando hablamos de la comunicación artificial, si vos te estás refiriendo a la interrelación que existen entre las máquinas y te sirve el modelo de comunicación de Jacobson, va bárbaro. El de Shannon va bárbaro. El de cualquier modelo telegráfico o matemático va bárbaro para explicar o para entender qué pasa con la comunicación. Porque en definitiva, para que pueda suceder esto, que vos me puedas ver a mí, entre muchas comillas, y nos vamos a ir a lo re físico, chicos. Ustedes en realidad a mí no me están viendo, y yo No. no los estoy viendo a ustedes. Para Mm, partamos de eso, yo lo que estoy viendo es un conjunto de bits, ¿sí? Que están ordenados de alguna manera, que responden a un código que dice que determinadas cosas se ujú. deben ordenar de determinadas cosas para crear una figura, ¿sí? Eso a nivel de máquina. Pero además hay otra situación física, y esta es la natural, ¿sí? Que tiene que la máquina, la cámara, no me está captando a mí, sino está captando los rayos de luz que refleja mi cuerpo. Por lo tanto, si ustedes están viendo algo bordó acá, en realidad mi remera no es bordó, mi remera es todos los otros colores que no sean bordó. Mira, Y mira eso es vos, física, ¿eh? Es mira. física, es física, Ah, ¿sí? o sea, que es real. Por otro, digo, si vamos a lo estrictamente, vamos a meternos estrictamente físico, y después vamos a Sí. meternos en lo social, vamos de lo que es objetivable y lo que es medible, ¿sí? Ujú. Luego, vos me estás escuchando a mí, pero en realidad lo que vos estás recibiendo es lo que un micrófono está decodificando de una vibración en el espacio, en el aire, que generan mis cuerdas vocales Ah, que vos interpretás como palabras, pero no es más que sonido, ujú. que la construcción sociohistórica de la cual nosotros venimos hacen que sean palabras, y ahí por eso te decía que para mí el sentido de la comunicación tiene que ver con la construcción del signo, ¿sí? Y la idea de los sujetos sociohistóricos. El contexto en el cual vos naciste hace que estos vibratos que están moviéndose en el aire los capta un micrófono que los transforma en bit, porque a vos no te llega mi sonido ni el aire que yo estoy moviendo, ¿sí? Claro, Vos lo sí, interpretes como un sonido. Ahora bien, ahora sí ya me voy a meter conmigo y con vos. claro. Ajá. La que emite todos esos factores físicos, ¿sí? Es un sujeto sociohistórico. Yo, Gladys Eideas Peitía, con 45 años, que vengo de un lugar de formación de la comunicación, que la he trabajado desde distintos lugares, que empecé a Ujú. trabajar desde muy joven, a los 18 años ya estaba trabajando en medios, en otro contexto, en otra provincia, en otro país, porque literalmente fue el siglo pasado, ¿sí? Previo al 2001. Yo siempre digo que el 2001, aparte de habernos marcado a muchos la vida, marcó un antes y un después en la Argentina, ¿sí? Entonces, desde ese lugar yo te estoy hablando a vos Claro. con un montón de filtros, con un montón de juicios anticipados y con una perspectiva tomada desde dónde se puede interpretar la comunicación. Y del otro lado estás vos, Gisela, ¿sí? Claro, Una sí, mamá que está buscando una salida, que se está formando, que viene con... también sos un sujeto sociohistórico, te has construido, has aprendido,
tenés herramientas para interpretar lo que te digo, y te faltarán otras herramientas, y también lo que te estoy diciendo lo interpretás desde el lugar que vos podés. Claro. Ujú. ¿Sí? Por eso Bien. la comunicación humana en las organizaciones, la comunicación en las organizaciones va a andar por distintos andariveles. Pero el de que tiene que ver con recursos humanos tiene que ver con el de situarse en la relación y en la interacción que construyen dos sujetos sociohistóricos. Exacto. Perfecto. ¿Sí? Lo que Gracias. pasa muchas veces en las organizaciones es como, no sé, María no sabe, lleva 20 años trabajando y María lleva haciendo 20 años lo mismo. ¿Y qué pasa con María que hace 20 años lo mismo? Sí, por ahí Sí. veo ahí algunas caritas de Edward, no sé por qué se mordió los labios, ahí se sonrió. Pero, pero, ¿o no les No, no, pasa? por nada, me muerdo siempre, perdón. Es un gesto No, mío. pensé que te habías acordado de algo. Pero ¿no No, les pasa, no les ha pasado en las organizaciones? María hace Sí, 20 años lo mismo, y está mal, y María sí, sobrevive en la organización. Un día que ustedes decidieron imitar el ejemplo de María, fue suficiente para que les llamen la atención. Profe, mire, un ejemplo. ¿Sí? Teníamos Y una ahí te señora que, cambió la comunicación. ¿Por qué? Porque son es verdad, dos, eh, sujetos sociohistóricos totalmente distintos. Entonces, si vamos a pensar en una definición comunicacional, tenemos que situarnos en la comunicación de la densidad humana y de la escuela de Palo Alto, ¿sí? Y de la construcción significativa. Ahora, como les decía al comienzo, hay distintas formas de entrarle a la comunicación, depende de lo que vos quieras y depende de lo que vos estés dispuesto a lograr. Si vos te situás en la comunicación matemática, estás en todo tu derecho. Lo que seguro estás sesgando todo un universo que después te va a llevar a tomar malas decisiones. O en todo caso no te va a permitir resolver ningún conflicto. Porque si vos partís de la idea de que el otro te tiene que entender simplemente porque le mandaste un texto, simplemente porque le dijiste, te estoy hablando en castellano, ¿sí? Si partimos de esa idea, y entonces no vas a resolver nada. Al contrario, vas a estar alimentando conflictos. En cambio, si te posicionás del otro lado, que les decía hace un rato es extremadamente trabajoso, el ¿sí? de Palo Alto. El de Palo Alto, el de la comunicación, el de la construcción significativa, ¿sí? Si te parás desde ese lado, y entonces tenés muchas más posibilidades de contactar con los sujetos reales de la organización, que son los Ujú. sujetos reales los que hacen que la organización se mueva, pero también son los sujetos reales los que te frenan la organización. Y acá ya Claro. no me voy a agarrar de ningún autor de la comunicación, me voy a ir al creador de las relaciones humanas, no sé si ustedes ya se cruzaron con Elton Mayo en alguna de las materias, ¿sí? Pero él descubrió que en una fábrica que funcionaba de 10 y que tenía todos los lujos, entre comillas, para sus trabajadores, los trabajadores igual hacían lo que querían, Ujú. Sí. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, cuál es el plan que ustedes tienen para hacer, para ejercer su profesión? Y lo eligen ustedes, Ujú. Bien. ¿sí? Por eso el Sí. panorama. Después ustedes elegirán, me sitúo en lo matemático, te bajo una orden, cumplila, y si no, veremos. Claro, claro. Si me baso en lo otro y creo que la organización es una organización viva, que tiene desarrollos, que tiene individualidades, que no vengo de la mirada positivista, me sitúo en la mirada de relaciones humanas, y entonces me tengo que meter en el berenjenal de contactarme con sujetos sociohistóricos reales. Y ahí les queda a ustedes la tarea de trabajar con la cantidad de sujetos sociohistóricos reales con las que tienen que interactuar dentro de una organización, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Con, ¿dónde estás? Con la placa de hoy. Me corrió por acá, acá está. Lo último que habíamos visto, voy a cortar un poquito mi cámara porque me tira como que hay poca internet, así que vamos a reducirle el recurso. Lo último que habíamos visto nosotros era la diferencia entre información, comunicación y aprendizaje, ¿sí? Habíamos quedado en la idea de que la información es tirar un dato y que cada uno se maneje, esa es una mirada muy matemática, la comunicación exige la interacción,
Recuerden siempre que en la comunicación hay una respuesta, aunque esa respuesta sea el silencio, ¿sí? Y es más, si pasa mucho tiempo y del otro lado no hay nada, es cuanto más alerta me tengo que poner, pero no pensando en que el otro no me quiere responder. Partamos siempre de la mejor posibilidad que nunca recibió el mensaje que pudo haber pasado, y después vamos escalando, y para eso tenemos que recontactar, ir y preguntar, che, ¿te enteraste, viste, interpretaste, entendiste? ¿Sí? Esa es una. Y después, el tema del aprendizaje. Que el tema del aprendizaje es absolutamente independiente, es absolutamente personal, tiene que ver con la voluntad que tengamos nosotros o con los intereses que tengamos nosotros para poder incorporar a nuestra existencia, a nuestra práctica, aquellos contenidos que nos permitan modificar el accionar que estamos llevando adelante. Ahora bien, el siguiente paso, y acá arranca todo esto de la complejidad humana que yo les venía diciendo y demás, es el tema de que la comunicación nunca se da sin barreras. Siempre puede estar alguna dando vuelta, y cuando uno piensa en el modelo matemático, uno piensa que puede ser el problema del código que esté cambiado o el canal que esté dañado. Esas vamos a decir que son las barreras objetivas, ¿sí? Las que son fácilmente observables y las podemos corregir. Incluso si por ahí alguno tiene algún problema físico, que no escucha bien, que no puede ver, bueno, entonces eso se puede resolver, que no puede hablar, son cuestiones objetivas que uno las puede resolver y son fáciles de detectar incluso, ¿sí? Cuando yo le mando un WhatsApp a alguien, si no me tiene la palomita bloqueada, vieron que muchos marcan para que no se marque el tilde azul. Pero bueno, supongamos que estamos mandándole un mensaje a alguien que es honesto y que quiere llevar adelante la comunicación como corresponde. Y vemos que le mandamos un mensaje y tiene las dos palomitas y durante mucho tiempo no responde, y entonces busco contactarlo por otro lado. E incluso me puedo fijar, ¿está conectado el WhatsApp? Sí, está conectado, pero no responde y le escribí hace 4 horas. Bueno, puedo sospechar que algo no está funcionando mal con ese dispositivo, ¿sí? O no te quiere atender. O no te quiere atender, pero bueno, ahí está, ahí te salió el prejuicio. ¿Ves? ¿Ves cómo en vez de pensar, no le anda el teléfono, vos pensaste enseguida, o perdió el teléfono, y enseguida pensaste, no me quiere atender? ¿Y por qué no te va a querer atender? Vos tenés motivos para pensar que el otro no te quiere atender, ¿sí? Ahí está apareciendo. ¿Cómo? Puedo tener hipótesis, pero como que yo te mando un mensaje, no me respondes, listo, nos vemos. Pero no lo sabés. Por eso te respondo rápido cuando me escribís, Gise. Tenés amenazados a unos cuantos. Bueno, pero bueno, ahí está, ¿viste cómo saltó el prejuicio? Pero esa idea de que no me quiere atender, no me quiere responder, ¿no saben cómo termina complejizando los vínculos sanos dentro de una organización? Los enturbia en una relación de amistad o de pareja, imagínense dentro de una organización, se vuelven el doble de pesado. Pero es fácil detectar, ¿por qué? Porque vos le escribiste, pasaron 4 horas, ¡eh! ¡Te lo me quiere atender! Entonces agarraste y dijiste, lo engancho por Twitter, lo engancho por Facebook, ¿sí? Le mandaste un mensaje por Facebook y te respondió. Y tu mensaje fue, fulano, ¿por qué no me respondés? ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees que sos? Y el otro te va a decir, me robaron en la calle hoy a la mañana. Y ahí te sentí como muy mal, te sentí. ¡Ah! ¿Viste que no era que no te quería atender, sino que nunca se enteró? ¿Sí? Yo digo, ¿por qué no tengo la bola de cristal? Entonces sé que no me bueno, pero pensaste mal antes. Exacto, sí, pensaste mal antes. Hoy, por ejemplo, estábamos en una videollamada y justo estaba mi niño dando vuelta y me dice, acá él sabe que puede jugar con las
con mi celular cuando estamos en videollamada. Se llevó el celular y en un momento dado, en el medio de la videollamada, alguien en un chat me dice, Gladys, te estoy mandando mensajes, respondeme. Y yo le dije, no tengo el teléfono a mano, ¿por qué no me consultás por chat? Claro, Bueno, es verdad. no eras vos, Gisela. Pero bueno, fíjate cómo podés generar situaciones o cómo se pueden generar situaciones cuando dejamos que los prejuicios o los juicios anticipados nos compliquen. Sí, imagínate, esto puede pasar con un amigo, pero ¿qué pasa si lo hacemos con un compañero de trabajo o con alguien con el que venimos con una historia compleja de arrastre? Profe, pero si está en línea, Dificulta el está en diálogo. línea. Yo le mando un mensaje, está en línea y no me responde a mí. El mensaje, claro, está en línea, no es que no está en línea. Pero no es claro, le robaron el celular, no te va a responder el ladrón. Y si te responde, tenés cuidado. Bueno, vamos a hablar de las otras, que son más complejas, ¿sí? Las barreras noxiológicas, ¿sí? Estas son son más complejas en este sentido. Uno cree, siempre parte del juicio anticipado de creer que uno habla claramente y el otro debería entender. Y el problema es que no necesariamente el otro nos va a entender porque nosotros, sí, hablemos en castellano. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando observamos que hay una conducta inesperada, cuando hay silencio, cuando hay una demora en la respuesta que esperamos, es chequear que lo que nosotros informamos o el mensaje que nosotros emitimos haya sido comprendido como debe ser. ¿Por qué? Porque nosotros, como les decía recién, somos sujetos sociohistóricos que naturalizamos, ¿sí? Naturalizamos conceptos. ¿Qué conceptos? Los que manejamos habitualmente, los que nuestro trabajo nos hace usar habitualmente, los que tiene que ver con nuestra profesión. Entonces, los usamos tan estamos tan cómodos con eso, que consideramos o creemos que el resto, ¿sí?, nos va a interpretar. Pensaba, ¿no? Una de las cosas que pasó en algún tiempo, yo venía de trabajar para la administración pública y paso después a asesorar a otra organización y cuando paso despacio había una sigla que usábamos muy comúnmente en el espacio inicial, que era el CD. Anda el CD, trae el CD, baja el CD, ¿qué pasa en el CD? ¿Sí? El que no viene de la administración pública, el CD puede ser un CD, pero el que estaba dentro de la administración pública, y en ese contexto, ¿sí?, era Consejo Deliberante. Cuando yo paso a la otra organización, esa sigla seguía en funcionamiento y seguíamos escuchando. Yo seguía, me hablaban del CD, del CD, del CD, del CD, los primeros 2, 3 días. Entonces les digo, bueno, a ver, ¿del CD de qué me estás hablando? ¿De los consejos deliberantes a los cuales yo tengo que ir a contactar y tengo que ir a presentar esta organización? ¿O del consejo directivo? Consejo directivo. Ah, ok. Bien. Esas cosas que yo me di cuenta que me hablaban y yo estaba interpretando, había algo que no me cerraba cuando hablaban del CD, les va a pasar a ustedes también, ¿sí? Tal vez estén acostumbrados en las organizaciones donde ustedes trabajan, no sé, a referirse a la RESO 1500, porque la RESO 1500 es tal cosa. Resulta que la RESO 1500 es una normativa que establece que, no sé, ese trabajador cada 4 horas tiene que tomar un refrigerio. Entonces vos le mandás a alguien o le decís a alguien que acaba de ingresar a la organización, sea un jefe, sea un trabajador, está incorporándose a la organización, tenés que respetar la RESO 1500. Y no le decís qué es.
O mandás una norma, una circular. Se recuerda que hay que respetar la resolución 1500. No adjuntas el texto. ¿Por qué? Porque lo tenés incorporado, lo tenés naturalizado. ¿Sí? Y suponés que el entorno va a entender de qué estás hablando. Bueno, esas pequeñas cosas después terminan generando problemas mayores. Y alguien diría, bueno, pero si no sabes lo que es la RESO 1500, preguntá. A ver, con total sinceridad, levanten la mano todos aquellos que están dispuestos a preguntar permanentemente, ¿sí? Todas las dudas que tienen. Ustedes, levanten la mano, habiliten la máquina por un ratito, la cámara por un ratito, y sincérense. ¿Ustedes preguntan todo lo que no entienden? Sí, yo soy un perro. Vos sí, pero Yo sí, profe. Es Yo más, sí, profe, también. Yo Lo que sí. pasa es que es diferente el contexto, no es lo mismo en el espacio laboral preguntar todo lo que uno, porque muchas veces sabés, depende con quién te cruces, sabés que hay personas que por ahí te contestan 2 o 3 veces y ya les molesta. Que es diferente al espacio de estudio donde estamos aprendiendo y donde hay una predisposición de parte de ustedes los profesores que nos quieren ayudar o enseñar, pero desde el ámbito laboral a veces no es tan fácil. Yo muchas veces gracias antes de por el aporte, preguntar, sí. A ver, María Luz, no te escuché bien, ¿qué que decías? yo muchas veces antes de preguntar prefiero investigar o buscar yo. Quizás me es más fácil buscar y sacarme las dudas y cuando no encuentro la respuesta, ahí sí pregunto. No siempre pregunto todo lo que no sé, prefiero buscarlo. ¿Y por qué no preguntas? Porque hay veces que creo que las dudas que tengo las puedo resolver sola antes que consultarlas y, no sé, molestar a alguien, por ejemplo. Ay, me encantó esa palabra que usaste. Entre Sil y Molestar. María Luz ofrecieron dos cuestiones interesantes. Primero, el contexto, ¿sí? Me acaban de contratar como un profesional para ejercer mi rol dentro de una organización y resulta que yo ando preguntando qué es un CD. ¿De qué CD me estás hablando? Y nos genera un poquito de ruido la idea de pensar o de que nos vamos a estar exponiendo o vamos a estar exponiendo desconocimiento. Y la otra es la idea de que si preguntamos, molestamos, y como dijo Sil recién, ¿a quién vamos a molestar? ¿Sí? Yo jamás, Es un por ejemplo, problemón, pero dentro de desde las mi organizaciones... parte, ¿Cómo? Perdón. perdón, no, que desde mi lado jamás tengo miedo a preguntar, porque me parece que toda duda siempre es enriquecedora en el ambiente, serían con quienes estemos. Pero muchas veces soy de esas personas que soy independiente, entonces prefiero buscar y sacarme las dudas sola. Bien, ¿Se entiende? perfecto. Sí, sí, totalmente, pero también es cierto, y volviendo al ejemplo del CD en un lado y el CD en el otro, en un lado es un cuerpo deliberante, en el otro un consejo directivo. Cumplen dos razones distintas. Entonces, si tal vez, y nos puede pasar, y tal vez les habrá pasado a ustedes, salir a buscar información que está desde una perspectiva y resulta que a ustedes se les está pidiendo que la interpreten desde otra. Por lo No, profe. tanto, permiso, Gisela, quiero terminar Sí. con esto y después te dejo, ¿dale? La cuestión de Dale. las barreras noxiológicas, uno las tiene que tener presentes cuando emite un mensaje y tratar de ser lo más claro posible. Y pensar que del otro lado el receptor no necesariamente va a tener tan presente como nosotros algunos códigos. ¿Sí? Eso es fundamental, porque muchas veces nos llegan como trabajadores información o normativas o lo que fuera de recursos humanos y parecen literales códigos, ¿sí? Y uno muchas veces sucede que tampoco ha tenido el tiempo suficiente como para embeberse, por ejemplo, en el reglamento interno. Estoy viendo acá trabajadores del Estado, que los reglamentos internos del Estado son altamente complejos en relación a las normativas que pueden tener una empresa privada. ¿Por qué? Porque el resultado de esa normativa de la construcción estatal es el resultado de una lucha ideológica, que está encima en permanente puja. Mientras que el resultado del reglamento interno de una empresa privada es el resultado de la imposición del dueño.
Y ahí no se disputa demasiado, salvo que se entre en contradicción con las normativas del trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de ustedes saben al dedillo cuál es el reglamento y cuáles son las resoluciones y cuáles son los artículos a los cuales pueden apegarse, apelar y demás? Tal vez sepan aquellos a los cuales acuden más seguida, más reiteradamente. Pero hay un montón de otras normativas que las maneja solo recursos humanos, de las cuales uno se entera cuando le llegó la notificación. Entonces, es importante que tengan presente la cuestión de las barreras noxiológicas. Y acá me metí en lo más duro y en lo más grueso, pero me ha pasado hace no mucho más de 2 años intervenir en un proyecto de alfabetización dentro del Estado, para empleados del Estado, en el cual supuestamente teníamos trabajadores que estaban en un estado de analfabetismo funcional. Y cuando empiezo a registrar y a ver los escalafones más bajos, que son los porteros, que eran los serenos, ¿sí? O el personal de maestranza o las cocineras, encontré personas que literalmente eran analfabetas, ¿sí? No reconocían sus nombres. Entonces, esas personas llevaban casi 8, 9 años, algunos más dentro del Estado, y les tocaba el pase a planta. ¿Y cómo podían enfrentar un examen de pase a planta si no podían leer el estatuto? ¿Sí? Y cuando le informamos en su momento a Recursos Humanos, miren que tenemos un grupo, eran 10, no eran 500, pero eran 10, estaban exentos de su derecho por no poder hilar 2 palabras. Recursos Humanos se sorprendió. Pero su legajo dice que tiene hasta tercer grado de primaria. Sí, pero lo hizo hace 40 años al tercer grado de primaria. ¿Y en qué condiciones? Y por ejemplo, hubo un caso, una de las señoras había hecho hasta tercer grado porque la señora que la tenía en su casa de criada, le permitió ir hasta tercer grado con su hija a la escuela pública porque la nena tenía miedo de ir a la escuela pública, pero cuando ya en 4º grado la nena ya se sintió más cómoda, la sacó de la escuela y la dejó en su casa. Entonces, no iba a la escuela a aprender, sino iba a cuidar a la niña. Y esto es pleno siglo XX. ¿Sí? Que uno piensa que esas cosas se erradicaron, que quedaron en el siglo pasado, no. Entonces, cuando esas cosas ustedes, estando en recursos humanos, las tienen que visualizar, las tienen que tener presentes. Por eso digo que no es sencillo cuando hablamos de comunicación en una organización, yo tiro un memo y ya está. Porque del otro lado, si me sitúo en la condición y me sitúo a pensar que hay un ser humano, un sujeto sociohistórico, y tal vez esté la señora esta de la que les estoy hablando. ¿Sí? Entonces nunca, jamás, iba a poder esa mujer acceder a la planta. Y no le iba a poder acceder porque no tenía las herramientas para leer un estatuto, que tampoco era tan complejo, pero no era complejo para mí, seguramente para ustedes, pero para ella era como leerse La Guerra y la Paz, en ruso. ¿Sí? Y esas cosas se escapan. Sí, no sé quién está hablando. Belén. Hola, Belén, ¿cómo estás? Bien. Sí. Te Eso escucho. también no es por parte del Estado, porque, digamos, no sé si se me escucha bien ahí. Ahora sí. Sí, le preguntaba que no sé si eso también es parte de comodidad por parte del Estado, porque le conviene, digamos, no tener a alguien en planta, digamos, Permanente. planta permanente y que el área de recursos humanos no sepa también. O sea, es una situación, digamos, que se pasa por alto y quizás, como vos decías, el área de recursos humanos tiene que poner la mirada más fina en eso, digamos. Es también parte del rol, ¿o no? Del área. Sí, por supuesto que es parte del rol. Cuando arrancamos con el proceso de alfabetización, que se llamó así,
Sí. que terminamos después, arrancamos por eso y después terminamos con otros proyectos más grandes, y afortunadamente hoy ya hay personas que están estudiando un terciario, que no lo habían hecho en su momento. Partimos de la base de recursos humanos, y recursos humanos nos dijo esto: el escalafón más bajo era de tercer grado de primaria. ¿Y por qué esa gente entra al Estado? Porque esa gente, primero, que entra antes de las normativas que exigen que uno tenga el secundario completo. Primero, ¿no? Cuando uno mira, entraron hace 40 años. Pero por otro lado, entran en el Estado porque el Estado es el único lugar donde les puede dar un cobijo, porque en el sector privado no van a entrar. Y si entran, están en la total ilegalidad. O sea, esas son también realidades que uno tiene que revisar, y por eso digo que es muy importante. Y si hay algo que me gusta mucho de este grupo, es que hay gente que viene de lo público y viene de lo privado, que son dos realidades distintas, ¿sí? Porque a lo público, además, hay que sumarle la variable ideológica, que es sumamente fuerte, ¿sí? Porque cada 4 años, en el mejor de los casos, aparece gente nueva. Y no aparece cualquiera, aparece tu jefe, al que le tenés que explicar, ¿sí? En el mejor de los casos ya viene de la vida estatal, pero muchas veces viene de lo privado. Y lo primero que hace es casi preinfartarse cuando empieza a ver que las dinámicas internas del Estado no tienen nada que ver con lo que le dijo Taylor que funcionaba la empresa. O la empresa racional de Weber, o la propuesta teórica de Fayol. ¿Sí? Pero lo privado también tiene sus cosas. Vos que venís de lo privado, Belén, también sabés que tienen otras lógicas de funcionamiento. Por eso yo les pido que compartan, ¿sí?, algunas suposiciones que nos permitan poder compartir estas realidades. Lo cierto es que, tanto en lo público, yo les compartí lo público porque me pareció una de las experiencias que más me marcó en la vida, pero esta cuestión de lo no axiológico lo tenemos tanto en lo público como en lo privado, ¿sí? Y eso también a veces nos limita, porque si inconscientemente operamos o generamos comunicación con una mirada matemática, y como les decía antes, vamos a estar perdiendo el universo humano. Y cuando perdemos el universo humano, perdemos de vista que tenemos un trabajador. Y lo que dijo Mayo es que la organización informal es la que limita a la organización formal, y no se equivocó. Cuando él descubre que la organización informal existe, entre otras cosas, descubrió que esos obreros tan aplicados le truchaban el registro de producción a la empresa. Y la empresa estaba segura de que podía producir tanto. ¿Y qué descubre Mayo? No, que los obreros se acomodaban para mantener un nivel de producción cuando, si querían, podían producir más. Pero ¿qué hacían con ese excedente? Lo guardaban, y el día que querían trabajar menos lo registraban. Entonces la empresa siempre tenía 10, producían 10 relés. Y no era que el trabajador o el grupo de trabajadores solamente podía producir 10 relés. Le decían a la empresa y le dejaban escrito que producían 10 relés. Un día producían 8, y como el día anterior habían hecho 12, completaban los 10 y quedaban todos contentos. ¿Sí? Y en recursos humanos, teniendo ya esas experiencias probadas y teniendo ya otras herramientas, y es muy peligroso quedarse en la comodidad de una comunicación matemática. Porque entonces después, cuando le explotan las cosas a recursos humanos, porque después cuando las cosas empiezan a fallar, ¿a quién le van a preguntar por qué esto no funciona o por qué ¿Por qué la gente no responde? Porque no se contactó con el ser humano. Con un ser humano que además evoluciona, porque muchas veces uno se encuentra con que los legajos, la última vez que se actualizaron, o que se hizo una circular, o se llamó a los empleados y se les dijo, che, traigan los últimos títulos, o dónde están, qué están haciendo, fue hace 10 años atrás. O 5, o 4. Y en el medio, esa persona creció, en el medio se recibió de recursos humanos, en el medio terminó el secundario, ¿sí? Y esos factores terminan haciendo después que uno pierda de vista elementos o cuestiones que interrumpen o dificultan una comunicación.
Bueno, lo noxiológico entonces es también bastante más fácil de observar, podemos detectar estas falencias en comprensión y demás, podemos vincular la falta de interpretación de mensajes con cierta carencia de conocimientos. Pero hay otra barrera, ¿sí?, que es la barrera sociopsicológica. Y acá es un gran tema. ¿Por qué? Porque acá empiezan a influenciar los contextos y la construcción psicológica del individuo con el cual nosotros estamos interaccionando. Entonces, se requiere, insisto, es trabajoso, pero es necesario, saber qué es lo que está pasando y desde qué lugar viene esa persona. Voy a tomar el estado porque por ahí es más sencillo de ver, ¿no? Pero cuando se produce el recambio de gestión y empiezan a entrar los nuevos, ¿sí?, la planta política o los contratados, los que son de planta permanente, empiezan a mirarlo como, ¡ja!, este llegó de la mano de. Y así, ¿sí?, se empiezan a filtrar las comunicaciones. Y así también pasa a veces que el nuevo está en recursos humanos, y el nuevo es el nuevo director de recursos humanos. Y entonces, hasta que no se conocen, no se ambientan, ¿sí?, se genera una situación compleja. Pero cuando uno está en conocimiento de esto y le toca a uno administrar la comunicación, en este caso en recursos humanos, es uno el que tiene que estar atento al funcionamiento de estas cuestiones, las sociopsicológicas. Y ahora les voy a decir algo, ¿sí? Porque lo sociopsicológico no solamente lo tiene el otro. Los problemas también los podemos tener nosotros, o insisto esto, ¿no?, de los juicios anticipados o los prejuicios, nosotros también somos portadores de eso. Entonces, también somos portadores en el aspecto, y vuelvo al estado A, porque este entró con la gestión anterior, que viene de otro rumbo partidario, otro rumbo político, y entonces me va a sabotear, y lo miro y lo, entre comillas, friso, ¿no?, lo dejo ahí frenado, y por ahí era alguien que podía ser un potencial o brindar un capital interesante al desarrollo de lo que estamos haciendo, porque es un profesional. Sin embargo, eso puede estar operando. También nos opera, ¿sí?, en lo psicológico y en lo relacional, el lugar social del cual viene el otro. Entonces, ¿cómo superamos las barreras de comunicación? Las superamos, primero, analizando desde qué lugar nosotros estamos hablando, vinculándonos con el otro. Primero, tratando de identificar cuáles son las barreras que nosotros poseemos, porque van a ser el primer obstáculo, y el obstáculo más traicionero que tenemos, ¿sí? Porque como lo portamos, no nos damos cuenta. Esto de que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno funciona 100% en la comunicación. Podemos darnos cuenta rápidamente cuando el otro se está equivocando, pero nos cuesta un montón darnos cuenta cuando nosotros nos estamos equivocando. Entonces, primero partamos de cuáles son nuestros límites para poder mejorarlos, para poder corregirlos, ¿sí?, para poder estar atentos a eso que está funcionando. Y después analicemos los grupos sociales que tenemos dentro de nuestra organización. Y el primer pantallazo que nosotros vamos a tener es el organigrama, y en esto insisto. No porque vamos a tener una información fidedigna, pero el organigrama nos va a decir, depende de la cantidad de ravioles que existe, y depende de la cantidad de acciones que se deban concretar dentro de la organización, nos va a dar más o menos un panorama del perfil profesional que existe. Y con eso después avanzamos, y después ahí ya nos metemos en otra herramienta que es el sociograma, pero el sociograma lo vamos a tener que ir construyendo en el andar. Muchas veces cuando nos insertamos en una organización, no sé si a ustedes les habrá pasado, a mí en general me pasa en todos lados, cuando entro por primera vez a algún lado. En cuanto se descuida el que me contrató, aparece un compañero y me dice, ojo con fulano, mingano, sultano, y uno se lleva una biografía del otro. Bueno, ojo que eso también opera, ¿eh? Hay que escuchar, todo bien, pero no hay que ponerse de guardia de nadie, primero conozcamos.
porque ninguno de nosotros es igual con todos, con algunos tiene más afinidad, con otros menos, con uno es cortés, con el otro es correcto, ¿sí? Con el otro es amigable. Algunos nos interesan, nos gusta saber que están bien, o le preguntamos cómo está, cada tanto queremos saber que esté bien. Y otros, bueno, que pasen, ¿sí? Bueno, y en eso, como nosotros somos seres humanos, la ventaja que tenemos respecto al resto de los seres humanos es que tenemos estas herramientas para poder administrar la comunicación de la manera más ordenada y prolija posible, ¿sí? Porque la comunicación yo la pienso como la mielina, ¿sí? Esa herramienta que permite conectar las neuronas en el cerebro, y si esa mielina baja o es de mala calidad, el cerebro no funciona, no conectan bien las neuronas. La ventaja que tenemos es que tenemos muchas herramientas para tratar de que la comunicación sea de la mejor calidad posible, e insisto, tener siempre la humildad de pensar que existe una zona gris que puede ser que no se llegue del todo con el mensaje que nosotros estamos teniendo, y nos vamos a dar cuenta dónde está esa zona gris, y nos toca a nosotros acercarnos para verificar qué está pasando. Como el ejemplo del celular, me clavó el visto pero no me responde, o le llegaron las dos cositas y no me responde, y antes de pensar que no me quiere hablar, le pregunto si está bien. ¿Qué pasó? ¿Sí? Bueno, avancemos un cachitito más. Miren todo lo que nos dio para hablar la primera. Bueno, a ver, ¿quién de ustedes quiere contestar rápidamente esta pregunta? ¿Creen que una persona puede evitar tener barreras de comunicación? Cualquiera que tenga ganas, abra el micrófono y diga. Yo creo que mientras uno hable y la comunicación no se pierda, no debería haber barreras de comunicación. Yo creo que el eje fundamental es no perder eso, la comunicación. Como seres sociales que somos, necesitamos comunicarnos, y mientras más podamos mejor, porque vamos a poder ver la falla donde está, ¿no? Pero si yo lo supongo o creo, me parece que no. Para mí, por ese lado. La falla de comunicación empieza a ver cuando no hay comunicación. Marcela, ¿qué decís vos? Para mí, evitarlas, no, creo que siempre uno se encuentra con barreras. El tema es tener interés en pasarlas, digamos. Si desconoces algo, tener interés por interpretarlo. No sé, en las objetivas, esto mismo, estas clases virtuales o demás, buscarle la vuelta para poder estar. O sea, es como saltearlas, pero encontrarlas las vamos a encontrar. Exacto, Marcela. Las barreras es imposible que nosotros las podamos evitar, que no las portemos, porque siempre vamos a estar creciendo, siempre vamos a estar evolucionando, y siempre va a aparecer un nuevo tipo de barrera, ¿sí? Porque la experiencia nos va a haber dicho tal cosa, entonces lo vamos a tomar como antecedente. Lo importante es, como dijo Marcela, y como también en parte dijiste vos, Gisela, estar atento a que esas barreras están y que nos pueden estar influenciando a nosotros. Es el primer paso para establecer una comunicación sana. Y después ver qué le pasa al otro. A ver si todavía el otro se relaciona conmigo de una manera extraña, porque cuando entró, el que lo recibió en la puerta y lo condujo hasta el escritorio le dijo, ojo con Gladys Azpeitia, porque Gladys hace tal cosa, es así, es asá. Y el otro se quedó con esa idea, pero nunca tuvo una interacción directa conmigo. Claro, entonces, todo lo que yo le decía era filtrado por ese conocimiento o eso que le habían comentado. Por un prejuicio. Un prejuicio, ¿sí? Que los prejuicios nos inundan permanentemente. Bueno. Profe. Sí, ¿quién habló? Lucía, antes de seguir, perdón que te moleste, ¿me podrías volver a explicar lo de las barreras objetivas, que no me terminó de quedar claro? Es esto de los prejuicios que veíamos, por ejemplo, que hablaba con Gise de mandar un WhatsApp y imaginarte que el otro no te responde por algún motivo y capaz que es un prejuicio o no. No, las barreras objetivas son aquellas que uno puede identificar porque son mecánicas, por ejemplo, ¿sí? Esto que decían recién de
Ahora después voy a leer los mensajes. Esto que decíamos recién de, por ejemplo, yo mando un mensaje y el otro no lo recibe. ¿Por qué? Tiene mala conectividad. O le digo, pongo todos carteles visuales y resulta que la persona es invidente. ¿Sí? Esas son las barreras objetivas, las que limitan y rompen e impiden que uno se comunique, o el canal, se me cae internet ahora, y no podemos seguir Bien. con la comunicación, ¿sí? Bien, Lo bien, que bien, pasa gracias. es que a las barreras objetivas, como a todo, siempre puede ser que le sumemos, puede ser no, siempre le sumamos, ¿sí? La cuestión prejuicio, el prejuicio, ¿sí? Bueno, ahora les voy a leer lo que decía Aileen. Bueno, no te preocupes, Aileen, con el tema del internet, estamos todos más o menos igual. No se puede evitar las barreras, y acá Jessy puso, siempre nos encontramos con barreras de comunicación, y muchas veces eso genera una mala comunicación, o no hacer una comunicación efectiva, pero siempre aparecen nuevas barreras. Sí, exactamente, es así como están planteando ustedes, ¿sí? Bien, avancemos un cachitito más. Vamos a hablar ahora de las funciones comunicativas, de cómo Jacobson, si bien uno toma distancia de su propuesta matemática, sí lo que encuentra Jacobson es que la comunicación tiene, o las herramientas comunicativas tienen otros funcionamientos que permiten verificar que se esté llevando adelante la comunicación. Es decir, las palabras no las usamos siempre de las mismas maneras ni con los mismos sentidos. Aquí tenemos algunas funciones comunicativas, las 5 que él propone, la expresiva, que nos permite a nosotros el lenguaje poder decirle al otro cómo estamos, y ojo con esto, porque si bien la idea de Jacobson está inicialmente pegada a la verbalidad, lo cierto es que muchas de estas funciones comunicativas tienen también otros soportes, como son las comunicaciones gestuales. Entonces, la cuestión expresiva, por ejemplo, de cómo estoy, de cómo me siento, no necesariamente va a estar restringida o sustentada por la oralidad, sino que también va a estar marcada muchas veces por la gestualidad, por mi situación corporal, por mi expresión corporativa, por mi expresión corporal, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, la conativa, ¿sí? Tiene la intención de provocar una reacción en el receptor. Muchas veces, ¿sí? Este tipo de función comunicativa es la que se pone en funcionamiento cuando generamos un comunicado o generamos una circular dentro de la organización. El tema es que la función conativa o esta idea de que el otro tiene que reaccionar es muy matemático y no necesariamente va a actuar o va a responder de la manera que nosotros creemos que va a responder. Intenta cambiar la conducta del receptor. ¿Perdón, cómo? Intenta cambiar la conducta del receptor, ¿no? Claro, o sea, vos le decís, llega más temprano. Y por ahí se toma como una amenaza y en realidad estás planteando que tiene que llegar más temprano. No es ni una amenaza, ni una persecución, ni nada por el estilo. Bueno, la fáctica es para comprobar si realmente está funcionando el canal, si esto es bien vinculado a la cuestión técnica. En este caso, cuando yo les pregunto si ustedes pueden ver la placa, si están viendo lo que yo les estoy comentando, tiene que ver justamente con esto, con lo fáctico. ¿Sí? La poética, y todos en nuestras vidas en algún momento nos hemos puesto románticos y hemos querido llamarle la atención a alguien usando algún lenguaje más florido, ¿sí?
más metafórico, que tiene que ver con la posibilidad o el uso del lenguaje romántico, si se quiere, el de la poesía. Guarda con esto, porque muchas veces, sin darnos cuenta, usamos metáforas, ¿sí?, que amplían la interpretación. Entonces, cuando estamos llevando adelante una comunicación organizacional, tenemos que tratar de ser lo más apegados al diccionario posible, aunque sabemos que esas palabras van a ser después interpretadas por el sujeto sociohistórico de la manera en la que pueda. Pero evitemos metáforas o evitemos por ahí frases donde antecede el predicado al sujeto. Porque si usamos por ahí un lenguaje complejo o una redacción un poco arrebolada, por decir una palabra poética, así como enroscada, y el lector, el receptor es una persona que no tiene la habilidad o la costumbre de leer, y no estoy hablando de un analfabeto o un analfabeto funcional, estoy hablando de alguien que no lee más que Facebook en lo general, o las órdenes que llegan del trabajo, ¿sí? Entonces, si nosotros anteponemos el predicado al sujeto, estamos abriendo una ventana para que no se entienda qué es lo que queremos decir. Entonces, nuestras oraciones, cuando redactamos algo, tiene que ser bien sencillo, bien cortito, la clásica, una idea, una oración, sujeto, predicado, ¿sí? Pepito fue por el pan. No fue por el pan Pepito, porque estamos abriendo una caja de Pandora, no vamos a saber qué van a interpretar. ¿Entienden? Tenemos que, a veces nos gana la expresión, pero tenemos que tener mucho cuidado. La función poética es cuando queremos conquistar a alguien o queremos transformarnos en literatos o escritores para toda la vida o por un ratito. Pero cuando estamos dentro de la organización, los mensajes son sujeto predicado. Pepito fue por el pan, ¿sí? Y cortitas las oraciones, cortitas. ¿Sí? Cortitas, concretas. Incluso a veces, si tenemos que argumentar, que ese argumento sea bien específico, no vayamos por las ramas, no contemos antecedentes que no tienen que ver. En todo caso, si la comunicación es escrita, enviemos bien cortito y abajo pongamos, si es necesario aclarar, ponemos una reunión. Porque el encuentro cara a cara o el encuentro corporal a lo verbal ayuda a aclarar cosas que lo escrito da por supuesto y genera a veces inconvenientes de los más impensados. Les puedo asegurar que a veces uno se encuentra con cada cosa y dice, ¿dónde leíste eso? Y bueno, y sí, lo leyó, porque estaba escrito, complejo o largo, lo que sea, y el otro leyó e interpretó lo que pudo. Pero otra cosa, sí. Sí, Belén habla. Una de Sí. las cosas que por ahí, como para traer como ejemplo, porque recordé eso, es, por ejemplo, nosotros cuando vamos a escribir un hecho policial, que bueno, ya de por sí todas las notas, digamos esto que vos decías, oraciones cortas, frases cortas, y nosotros como a veces en lo policial se hace como medio como un rollo para explicar un cierto hecho. Si se trata de un hecho que pasó, por ejemplo, en el 2017, nosotros lo que hacemos es escribir toda la noticia y en un recuadro poner el hecho, como para recordar, como para que no se genere esta confusión, ¿no? Para llevar a colación lo que vos decías, ¿no? Que sea algo bien claro, conciso, una oración corta, porque si no quizás se puede como interpretar de mil maneras, digamos. Aparte de lo policial, bueno, es una rama del periodismo muy interesante, pero en la cual uno tiene que andar muy finito, porque hay términos legales que uno tiene que respetar, porque si no generas un caos social, porque en el periodismo justamente pasa eso, uno construye el lente desde el cual la mayoría de la población interpreta lo que le pasa, y además uno abre una brecha legal que cuando quiere acordar, si no escribió y no respetó los términos legales que corresponden, se puede transformar en una demanda.
Y en general los medios desligan la responsabilidad editorial sobre quien escribió, ¿no? Bueno. ¿Viste? Bueno, de todos modos, el tiempo que yo hice policiales me fue un tiempo interesante. Pero bueno, uno tiene que tener cuidado con eso también. Y después está la metalingüística, que es esa función que nos permite verificar, ¿sí?, que estamos usando el código adecuado. Eso es sumamente importante también, chequear si se entiende lo que estamos diciendo. Alguien alguna vez me dijo, ay, no le preguntes a alguien si entiende, porque lo que estás haciendo es dudar de su capacidad intelectual. Y acá vuelve a aparecer algo que socialmente está instalado en el inconsciente, que es esta dificultad de preguntar, que es este temor a preguntar. Primero porque desde chiquitos nos sancionan si nos equivocamos, ¿sí? Desde chiquitos nos castigan si nos equivocamos, de una u otra manera, física o psicológicamente estamos inmersos, más los de mi generación, espero que no le pase a las generaciones que vinieron después y mucho menos a la de mi hijo, pero la posibilidad de equivocarte es algo que te deja expuesto, te vuelve vulnerable, entonces no se constata. Y después, ¿cuál es el problema de que yo chequee que me está entendiendo? Por ahí yo estoy hablando súper complejo, pero ¿por qué? Porque yo estoy hablando desde mi lenguaje cómodo, desde mi lenguaje nativo, ¿sí? Desde el código naturalizado, y el otro sujeto no entiende de lo que les estoy diciendo. Es importante entonces poder permitirnos verificar que el otro está entendiendo lo que nosotros queremos decir. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué siempre está esta cuestión dando vuelta de el otro me entiende? Si le hablo en castellano, ¿por qué el otro no me entendió? Y el otro no te entendió, básicamente, porque el signo, ¿sí? El signo es portador de sentido, pero ese sentido, ¿sí?, es una construcción social, es una construcción histórica. Entonces, las actitudes, las palabras, la vestimenta, le dice al otro quién somos. Y no es que cada uno de nosotros se levanta todos los días a la mañana y dice, ay, le voy a mostrar al mundo quién soy, y elige. No, para cuando uno eligió lo que puso lo que le gustó y estaba en el guardarropa, es porque ya lo eligió previamente, y si lo elegiste previamente es porque te gusta y tiene que ver con vos. Entonces le estás diciendo al mundo quién sos, de dónde venís, tu corte de pelo, si te maquillás, si no te maquillás, si usás aritos, si tú usás ropa de cuero. Todo eso ya le dice al otro cuando te ve venir algo sobre vos. A eso hay que sumarle el lenguaje que usamos, la expresión corporal. Todo eso se transforma en un signo. Y la forma de interpretar todo eso que se transforma en un signo, no lo puedo condicionar yo exclusivamente como emisor. Va a quedar en la experiencia que tiene el que está viendo ese signo, ¿sí? Entonces, siempre tengo que chequear qué sentido le está adjudicando el otro a lo que yo estoy expresando, ya sea verbal, gestual, socialmente. Una vez, yo vivo en Cipolletti, y una vez haciendo una nota para un diario de la zona, me tocó ir a la zona norte de Cipolletti, que es un lugar donde se estaba generando un asentamiento. Y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención era que una de las personas que estaba ahí solía trabajar acá en el sector donde yo vivo y me veía a diario. Entonces cuando me ve llegar, me dice, ¿y a vos qué te podemos importar nosotros, los que estamos en la zona norte, si vos vivís en la LEN? Eso fue importante, primero porque ahí había una barrera psicosociológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque para los que viven en Cipolletti, no es de extrañar que la avenida LEN marque una barrera social.
Históricamente, desde la avenida Alem hacia el sur se supone que vive la gente con mejor poder adquisitivo, y desde la avenida Alem hacia el norte viven aquellos que no están en las mejores condiciones sociales. Eso es una construcción sociohistórica que nada tiene que ver con la realidad concreta de Cipolletti. Nada, muy lejos. Si hoy vamos a analizar cuál es el poder socioeconómico distribuido en la ciudad, hoy nada que ver con esa barrera histórica instalada en muchos de los imaginarios de los ciudadanos cipoleños. Sin embargo, está. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? El problema no era yo, y que venía de un diario. El problema era el sentido que se le estaba adjudicando al lugar donde a mí me tocó vivir. Que además a mí me causó gracia porque cuando yo le expliqué, porque yo vivía en la avenida Alem, la mujer se quedó sorprendida, porque en realidad yo vivo en la avenida Alem, porque cuando mis papás vinieron en el 73, en mi cuadra no había nada más que baldío. Entonces era muy barato comprar porque nadie quería venir a donde yo vivía. A donde está mi casa hoy. Nadie quería venir porque era muy lejos del centro. ¿Sí? Era el lugar pobre de Cipolletti. O sea, estas cosas son importantes de tenerlas presentes, porque el signo es, como dice acá, una construcción arbitraria. Arbitraria, artificial. Yo tengo que tener siempre presente eso. Si alguien interpreta algo distinto sobre mí, no es por malo, no es porque tiene algo personal contra mí, especialmente si no me conoce, sino porque viene de un contexto sociohistórico, y yo también. Entonces también tengo que revisar cuáles son mis reacciones, qué es lo que yo estoy mostrando, qué es lo que se está proyectando, lo que yo estoy proyectando. La ventaja, insisto, que tengo yo sobre el otro es que yo tengo estas herramientas. Y si yo estoy trabajando, puedo trabajar y buscar la forma de construirme como el mejor emisor posible. Pero sobre todas las cosas, como el mejor receptor posible. Es decir, aquel que se pone a prueba, aquel que revisa sus barreras, aquel que reconoce sus límites. Es sumamente importante. Yo siempre insisto en que nos solemos olvidar que somos seres humanos, finitos, chiquititos, y el universo es tanto más grande, tanto más diverso, que nos puede sorprender. Entonces, en alguna medida tenemos que permanecer como esos nenes de 3 años que están con el ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso, ¿sí?, de una mirada muy socrática, nos permite acceder al sujeto sociohistórico que está del otro lado. Y nos permite, de alguna manera, romper esas barreras que pueden estar dando vueltas sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Sí? Bueno, avancemos un cachitito más. Por ahí alguien me escribió hablando de que se confundía entre la lengua, el lenguaje y el habla. Esto es importante que ustedes lo tengan presente. Primero, ¿por qué? Porque el lenguaje, como dice acá, es un fenómeno multiforme, físico, fisiológico y psíquico. ¿Qué tal? Básicamente lo que nos está queriendo decir acá es que el lenguaje es la composición integral de lo verbal, de lo gestual, de la ropa, de dónde vivimos, de dónde nos queremos mudar, ¿sí? Todo eso se combina y nos conectamos con el otro desde el lenguaje, no solamente de lo que decimos. Mientras que la lengua sí es un código duro, preexistente, limitado, es el que está en el diccionario. Pero esa lengua no funciona estrictamente como el diccionario aspira a que funcione. Porque cuando nosotros usamos la lengua, a la lengua la hablamos. Y cuando la hablamos a la lengua, lo que hacemos, ¿sí?, es ponerla a prueba y la vamos acomodando
a los entornos o a los contextos donde la vamos a usar. Cuando comenzó Internet y se empezó a hacer habitual su uso, yo soy de ese momento, la idea de ir a buscar a Internet era ir a buscar a Internet o buscar en el Explorer, ¿sí? Hoy a nadie le sale anda a buscar a Internet. Lo más rápido, habitual y el código consensuado es googlear, ¿sí? Y googlear en realidad es una adaptación del nombre de una empresa. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que en realidad no hay en la comunicación ningún elemento estático que que nosotros podamos sellar el sentido de manera permanente, sino que tenemos que chequear constantemente en qué contexto y desde qué lugar el otro está interpretando lo que nosotros estamos diciendo. Especialmente si hemos naturalizado de alguna manera algunos códigos, o en todo caso, trabajar la inducción. Voy a pasar esto rapidito porque nos queda poquito tiempo, y quería compartir esto puntualmente. Tenemos que trabajar en un proceso de inducción para que el otro adquiera los códigos de la organización, porque si nosotros no dejamos que el otro se embeba en los códigos de la organización, en realidad lo que estamos haciendo es no fortalecer su proceso de inducción a la cultura organizacional. Y ustedes tal vez hayan encontrado o ya se hayan tropezado con el concepto de cultura organizacional. Y es básicamente lo que hace que la empresa funcione. ¿Sí? Es el conjunto de valores, de principios, de normas, de políticas. Y si yo no trabajo desde la comunicación, la inducción al código propio de la organización, y entonces siempre lo voy a dejar afuera. Por eso hay personas que permanecen poco tiempo en las organizaciones, por más que les encante el lugar, no se sienten parte. Y muchas veces también el proceso de expulsión de la organización arranca desde lo comunicacional. Es decir, se lo empieza a dejar al margen de la cultura organizacional hasta que el sujeto se siente expulsado y se va. Bien, vamos a hablar de los axiomas de la comunicación. Estos 5 axiomas podríamos decir que son la base para entender la comunicación interpersonal. Lo primero que vamos a tener presente es esto que les dije desde siempre, que es imposible no comunicar. Esto es clave. Entonces, si uno se llama a silencio, le está diciendo al otro que no quiere hablar o que existe un problema. ¿Sí? Ahora, el problema puede ser físico, no llegó, me mandó un mensaje y no me anduvo internet, o tenía desconectado el WhatsApp, o me quedé sin datos móviles y no me entró el mensaje, o no quiero hablar. Y si yo estoy del otro lado, yo soy el receptor de ese mensaje, entonces tengo que evaluar las hipótesis y las posibilidades y las necesidades y los momentos de intentar una comunicación o una respuesta verbal. Porque tal vez la comunicación sea gestual. Me dio la espalda, miró para otro lado. ¿Sí? El otro es el de los niveles de contenido y las relaciones de la comunicación. Cuando arrancamos, Gisela dijo algo que fue interesante. Los medios mienten. Ahora, cada diario en general hoy comparte las mismas noticias. El tema es que depende del vínculo que uno tenga con ese diario y depende del suelo ideológico desde el que esté parado, va a sentir que un medio miente menos que el otro o te dice más la verdad que otro. ¿Sí? Cuando no te está diciendo la verdad total. Pero cuando nos metemos al interior de las organizaciones, es sorprendente también cómo a veces un jefe no logra que sus trabajadores le respondan, pero fue
uno de los miembros de esos trabajadores y le dijo a sus compañeros, hagamos, y repitió las palabras exactas de lo que pedía el jefe, y el grupo se puso a funcionar. Entonces, en las organizaciones, y en este aspecto puntual, uno de los elementos que opera siempre es el líder. Y acá es donde yo me tengo que volver estratégico, ¿sí? ¿Por qué me tengo que volver estratégico? Básicamente, porque a veces, si yo necesito que las cosas se hagan, a mí no me van a prestar atención. ¿Por qué? Porque soy yo. Entonces tengo que consensuar con el líder, que tal vez no tenga cargo, pero sí tiene influencia. ¿Sí? Porque las relaciones son las que condicionan la importancia que uno le da al contenido. Y en las organizaciones se suele creer que porque el organigrama dice que uno es jefe, el resto le va a prestar atención y le va a hacer caso inmediato. Pero Mayo ya demostró que la organización informal hace caso cuando le conviene. ¿Sí? Bien, otra cosa que no deben olvidar nunca jamás es la puntuación secuencia de los hechos. ¿Qué tal la frasecita? Pero esto, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Que como es imposible no comunicar, siempre estamos comunicando, y toda acción comunicativa genera una consecuencia. Esa consecuencia va a ser un acto. Ese acto yo lo voy a interpretar, puede ser un acto verbal, gestual, conductual. Yo lo voy a estar interpretando como comunicación y por lo tanto voy a actuar en consecuencia. En esto tengo que ser muy alerta, estar muy alerta. No vaya a ser cosa que yo esté interpretando cualquier acto comunicacional de manera errada y actúe de manera errada. No queriendo hacerlo, ¿sí? No queriendo hacer un mal, pero me puedo estar equivocando en la interpretación de lo que está sucediendo. Siempre piensen que la comunicación es como tirar una piedra en el medio de un agua, de un estanque o de un lago. Cuando ustedes tiran la piedra al agua, ¿sí? Genera ondas. Y genera ondas, muchas ondas que uno las ve hasta que se disipan, pero en realidad se disipan ante nuestra vista. Pero esas ondas se detienen en realidad cuando llegan a la costa. Y tal vez para cuando llegaron a la costa eran tan tenues que nosotros no las vemos, pero están ahí. Y el problema con la comunicación es eso. Uno puede seguir las consecuencias de la comunicación hasta un punto, hasta donde te alcanza tu humilde humanidad. Pero la réplica de esa comunicación puede ser ad infinitum. Entonces uno tiene que estar muy atento a esa situación y cuando uno detecta que hay algo extraño necesita verificar que realmente se ha comprendido y tiene que tomarse el tiempo de verificar qué es lo que ha pasado. Bien, otro factor a tener en cuenta. La comunicación puede ser digital o analógica. La comunicación digital, ¿sí? No tiene que ver, con, a ver, me sale cualquier cosa, chicos, hoy, con lo que nosotros usamos como informática, ¿sí? Sino tiene que ver con lo verbal, ¿sí? Con lo escrito, con la letra. Esa es la comunicación digital. Y la comunicación analógica tiene que ver con todo lo otro, tiene que ver con lo gestual, con lo corporal, con los tonos de voz, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre la comunicación se va a dar en alguno de estos aspectos, y hay que tenerlo presente, ¿sí?
¿Por qué? Porque la comunicación analógica es más permeable a los malos entendidos. Llegó Pepito con la cara toda fruncida, se sentó, apenas dijo hola, y yo lo primero que pensé es que Pepito estaba enojado por algo. Y Pepito no, Pepito era el de la migraña, que se cruzó con la que la saludó, ¡hola!, en la puerta de la oficina y le quedó la cabeza retumbando. Entonces yo, ante esa comunicación analógica, pensé que Pepito estaba enojado y ya le contesté enojada. Y no estaba enojado. En cambio, la comunicación digital, la comunicación verbal, es más fácil, en todo caso, de ir ajustando la comprensión de código, de sentido, perdón. No necesariamente sale de una la interpretación de lo que digitalmente se está diciendo, pero sí tenemos por lo menos un elemento más contundente para acercar las interpretaciones. Y por último, ¿sí?, vamos a tener la interacción simétrica y complementaria. La simétrica es la que se da entre seres iguales, que puede ser a nivel organizacional 2 personas del mismo cargo, pero también puede darse entre 2 personas que vengan de un mismo mundo profesional, o que posean los mismos conocimientos o las mismas experiencias. Las interacciones simétricas pueden generar, por un lado, cierta estabilidad, porque están en el mismo nivel, entonces se van a manejar con el mismo ritmo, pero al mismo tiempo puede llegar a desencadenar cierta competencia, ¿sí?, para ver quién logra imponerse sobre el otro. Esa es una de las particularidades de la interacción simétrica. Entonces, yo siempre tengo que estar viendo qué tipo de relación o interacción estoy generando con el otro. La complementaria se da entre personas de distintos niveles. Organizacionalmente pueden ser personas de niveles jerárquicos distintos, entonces se supone que formalmente el que está en un nivel inferior debería acatar las órdenes del superior. También puede suceder que estemos hablando de personas que tienen conocimientos distintos, entonces se complementan, ¿sí?, se alimentan. Las relaciones o interacciones complementarias también tienen 2 aristas, suelen ser más dinámicas, son las que le ofrecen a la organización la posibilidad de adaptarse mejor al entorno, son gracias Gisela por la información de Brígida, son las que le ofrecen a la organización una dinámica, ¿sí?, les permite encontrar nuevas respuestas, mientras que, o también las organizaciones, las relaciones complementarias pueden generar una suerte de competencia en la que el que esté en el nivel superior aproveche esa diferencia jerárquica para frenar o oprimir a quien está por debajo. Entonces, todos estos elementos terminan operando o afectando la relación entre los individuos. No se le escucha. Profe, no la escuchamos. No se escucha. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí sí?
Bien. Bueno, les decía que con el video, que después se los voy a compartir para que lo vean, es bien cortito, puedan interpretar esto que les decía. No hay forma de evitar la comunicación, ¿sí? Y la... A ver. Y la cuestión con esto es que muchas veces la carga de lo gestual, de lo corporal, de la relación, la interacción que nosotros tenemos con el otro, le dice al entorno que nos rodea quién es el que tienen. Ahora, Jessy, voy a pasarles la... les vamos a repasar los temas, ¿sí? Les dice al resto quién es el que manda, quién es el que no, les dice al otro cuál es la relación real que existen entre esas dos personas, y lo gestual no solamente nos dice a nosotros qué es lo que está pasando con el otro, sino que nos sitúa en el entorno, ¿sí? Por eso es importante que, ahora les comparto, a ver si lo puedo sacar de acá, la planificación para que la repasemos, ¿sí? Tengo por acá. Bien, entonces, voy a compartirles a ustedes la planificación para que repasemos los temas del próximo encuentro. ¿Qué va a pasar la próxima clase? La próxima clase nos vamos a encontrar por acá. Va a ser un encuentro en el cual yo les voy a mostrar cómo se hace el examen, ¿sí? Y lo que va a suceder, ¿dónde las tengo? ¿Cómo las hacemos? Ah, acá está. Va a ser un encuentro que a nosotros nos permita revisar la plataforma, ver qué consignas tienen que cumplir, cómo las tienen que responder, que podamos ver si hay algún problema de interpretación, alguna duda que surge esa consigna, y después ya los voy a dejar liberados para que puedan hacer el examen. Van a tener 24 horas para hacerlo, ¿sí? Se va a cortar hasta al otro día. Todavía no lo tengo pensado, así que no me pregunten por las consignas porque no lo he pensado. Voy a compartirles la planificación. A ver, no abrió acá. Profe, la modalidad es... Ahí está. Sí, ¿quién me habla? Si la modalidad va a ser escrita, preguntaba. Te va a hacer sobre la plataforma, ¿sí? Yo les voy a generar un formulario, un cuestionario, y ustedes van a tener que contestar en la plataforma. Van a tener que contestar ese cuestionario. ¿Sí? Profe, ¿es parecido al trabajo práctico? Tiene el formato del trabajo práctico, ¿sí? No va a aparecer la manito esa que ustedes tienen que descargar una consigna, completarla y volverla a enviar. No va a tener ese sistema. Y ¿sí? tenemos 3 oportunidades. Todas las oportunidades. No va a tener oportunidades. Va a ser infinita la cantidad de veces que ustedes decidan hacer el trabajo práctico, ¿sí? Eso no, el trabajo práctico, el examen. Por eso no se preocupen, no hay 3 oportunidades, va a ser ilimitado. Lo que sí tengan presente el hecho de que se toma como válido el último envío, así que completen el envío, ¿sí? Porque si ustedes dejan el último envío en borrador, tal como dice el reglamento, va a ser tomado como no entregado. ¿Estamos? Así que en eso presten mucha atención. Bueno, enviar y terminar. Enviar y terminar, eso, enviar y Bien. terminar para que quede el último para tomar la nota. No les va a tirar la nota, obviamente, pero si ustedes deciden que quieren corregir algo, lo van a poder hacer todas las veces que lo necesiten. Bueno, acá están los contenidos, ¿sí? Que vamos a trabajar y que vamos a evaluar. Es toda la unidad 1.
Lo único que tienen que hacer es revisar la planificación, descárguenla, vamos a hacer un repaso, los conceptos de comunicación, el proceso de comunicación. Insisto que nuestros encuentros se concentran en el esqueleto de los contenidos. Ustedes tienen que ponerse a completar ese esqueleto, ¿sí? La diferencia entre lenguaje y comunicación, su relación, la comunicación y la cultura, la comunicación y todo lo que tiene que ver con el aspecto cognoscitivo, que es justamente en este espacio de las competencias comunicativas, de la comunicación interpersonal, y bueno, finalmente la teoría de Watzlawick. Cualquier duda que surja respecto de esto, obviamente el foro está abierto y va a estar abierto, el foro de dudas, hasta 1 hora antes del examen. Es decir, una vez que se abrió el periodo de examen, ya no van a poder preguntar nada de lo conceptual, así que aprovechen ahora para consultar todo lo que sea necesario. No van a poder hacer ninguna duda, consulta sobre lo conceptual, van a poder consultar sobre interpretación de consignas, y para esas consultas que va a quedar abierta la mensajería privada de la plataforma, ¿sí? De todos modos, no se olviden, igual yo se los voy a recordar, la semana que viene nos vamos a encontrar para compartir el examen, para que ustedes lo vean y lo puedan desarrollar. Profe, en cuanto al foro obligatorio, todo lo que se fue escribiendo y demás... Se los estoy respondiendo. Ah, bien, Si bien. ustedes se fijan, ya hay algunas respuestas, los foros obligatorios, les va a aparecer un 1, que en realidad es una identificación de que se vio, no llevan nota, es importante la participación, porque a mí ahí me permite encontrar algunos conceptos que tal vez o estén mal expresados, o no estén comprendidos del todo. Entonces, las devoluciones, si están bien, y se indica que está bien, y si no, se corrige el concepto. Y les sirve a todos para ordenar las interpretaciones de lo que esté dando vuelta ahí, también es un insumo para corregir o para ratificar lo que han interpretado, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Ahora no. Bien, ¿qué va a pasar? Mañana es viernes, el sábado, cuando tengan 2 minutos y agarren el cuadernillo, la carpeta y todo, van a hacer, ¡oh! Bueno, ahí con la plataforma abierta, usen el foro de dudas y empiecen a bombardear, ¿sí? Aprovechemos, tienen hasta el jueves a las 5 de la tarde para hacer todas las preguntas que sean necesarias del foro, así quedan y después les pueden servir durante el resto de las 24 horas para hacer el examen. ¿Estamos? Así que bueno, les agradezco mucho haber compartido la tarde, haber participado, les agradezco mucho siempre la predisposición. Nos estamos viendo en un ratito más cuando termine esto de grabar, de procesar, se la subo a la clase para que les sirva, ¿sí? Besitos enormes, que estén bien, que pasen. Buenas noches, profe, gracias. ¿Sí? Pasen bien. Chau, 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 chicos. Chao, profe, gracias. Hasta luego, nos vemos.